Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. La enfermedad cardiovascular en la mujer tiene unas estadísticas de crecimiento que alarman. Tenemos a una experta hoy en la consulta de MCA. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Muchas personas la conocen porque es una doctora especialista en el área cardiovascular que ha promovido desde hace muchos años el tema que nosotros vamos a discutir hoy, pero que también es una persona muy académica, es una persona que verdaderamente está interesada en promover la educación médica, no solamente a los colegas, sino también a los pacientes, que es muy importante que se enteren de la parte que les corresponde y de muchísimas otras también para que puedan contribuir a la prevención de enfermedades. Hoy tenemos aquí en la consulta de MCA a la doctora Claudia Almonte, una miembro de nuestro staff en Medicina Cardiovascular Asociada que yo quiero muchísimo, de verdad, que nos ha ayudado, nos ha apoyado siempre y que la tenemos como invitada. Le digo yo, doctora, usted que tiene tantos programas y tantas intervenciones, siéntase bienvenida y que este es un programa más para usted. Muchísimas gracias, Erika, de verdad que gracias por invitarme a tu espacio. Súper contenta que también estés emulando eso que debemos de dar nosotros como profesionales, sobre todo lo que es dar a la población prevención y tratar de concientizar sobre todo a esas familias que en muchas ocasiones por la no concientización adecuada pueden surgir enfermedades cardiovasculares, que es lo que más preocupa. Exacto, es precisamente en pos de eso, ¿verdad? Que traemos un tema que muchas veces ignoramos. Es increíble que en este caso el tema que queremos discutir es la enfermedad cardiovascular en la mujer, de manera especial en este sexo femenino que es altamente impactado, ¿verdad? Y yo siempre quisiera iniciar con la pregunta de por qué es importante hablar de este género en especial, de por qué la enfermedad cardiovascular en la mujer es un tema a discutir de manera extensa, porque sí es cierto que cada vez nos damos más cuenta del tema de las estadísticas. ¿Qué es lo que está pasando, doctora, con la mujer y la enfermedad cardiovascular? Sí, lo que pasa es que a nivel de cardiología, no solamente la cardiología dominicana, sino la cardiología a nivel mundial, surgió una preocupación hace muchos años, gracias a Dios, de que las mujeres tendían y tendemos todavía, porque hay que decir que todavía hay una pobre concientización en ese aspecto, aunque ha mejorado, en preocuparse mucho con lo que es la parte ginecológica, las mamas, asistir a su ginecólogo de manera periódica, llevar a su esposo, a su hermano, a su familia, hasta al vecino, al médico, por cualquier síntoma. Sin embargo, cualquier síntoma de ellas lo postergaban para más tardío y por ello se había estado observando complicaciones mayores de las enfermedades cardiovasculares porque ya aparecían de manera muy tardía. Entonces nosotros como cardiólogos y de hecho todas las sociedades a nivel internacional debemos de tener en cuenta de que 8.6 millones de mujeres fallecen a nivel mundial por enfermedad cardiovascular. Por cada mujer de cáncer, lo cual aplaudo porque no podemos obviar de que sí existe todavía una incidencia elevada de cáncer y en nuestro país lo podemos ver. Por cada mujer que fallece por cáncer, 10 mujeres fallecen por enfermedad cardiovascular. Entonces las estadísticas están claras. Hay una elevada incidencia de enfermedad cardiovascular y esto lo vemos. De hecho, hace unos años, yo que pertenezco a la Sociedad Dominicana de Cardiología, hicimos unas llamadas telefónicas a mujeres de algunos puntos del país donde le hacíamos la pregunta cuál es su principal causa de fallecimiento y sin embargo lo que todas contestaron, diría que un 90%, es que era por cáncer. Okay. Hay una pobre concientización, aunque se está trabajando a nivel mundial, existen muchas campañas, redes de concientización a la mujer de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en ellas. Claro, vuelvo y repito, no es que se debe de obviar lo que es la parte ginecológica, el chequeo de las mamas, la campaña que la aplaudo con mucho tenor, lo que es las campañas para la concientización del cáncer, pero a la par, la mujer, y más en la edad de la menopausia, debe de tener una evaluación cardiovascular completa de manera periódica.
Claro, nosotros vamos a ampliar un poco sobre ese tema de la menopausia y cuál es realmente la relación que existe entre este periodo de perimenopausia, menopausia y la enfermedad cardiovascular. Pero a veces cuando nosotros hablamos de enfermedad cardiovascular, pues es un término amplio, ¿verdad? Y la gente piensa, bueno, es alarmante yo pensar que por una mujer con cáncer, 10 tienen alguna enfermedad cardiovascular, entonces debo yo de prestarle un poco más de atención Claro. a eso. Eso de tócate, chequéate, hasta la mamografía, ha llegado, ha calado verdaderamente. Entonces yo pienso que se le han instruido sobre medidas a las mujeres de cómo poder detectar a tiempo alguna enfermedad como esta, pero en el caso cardiovascular, ¿cuáles serían esas medidas que una mujer debería de considerar o a qué realmente nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de enfermedad cardiovascular? ¿Es al infarto previamente o en todo el espectro cardiovascular? ¿A qué nos referimos? Bueno, dentro de las enfermedades cardiovasculares, de hecho, está estipulado que el 50% de las mujeres que fallecen por enfermedad cardiovascular lo hace sin accidente cerebrovascular. Okay. Pero, sin embargo, sabemos derrame. exactamente lo que le llaman derrame cerebral, o lo que dicen trombosis y todo eso. Okay. Pero dentro de las enfermedades cardiovasculares, tomar en cuenta que está lo que es la hipertensión, la cardiopatía isquémica, que un 50% restante de ese 100% fallece por cardiopatía coronaria o llamado infarto, pero en esta ocasión coronario. Entonces, existen los que son los factores de riesgo para todos. Están los modificables, los no modificables, donde los modificables tenemos obviamente lo que es el peso, el tabaquismo, o sea, si una mujer fuma, tiene una mayor probabilidad de padecer de una cardiopatía coronaria de una que no fuma. Está también lo que son los factores, por ejemplo, lo hereditario, que son factores que no podemos modificar. Por ejemplo, si tu madre, padre o hermanos ha tenido lo que es una enfermedad cardiovascular, tú tienes el doble o triple riesgo de sufrirla. Y siempre es importante saber, por ejemplo, el sexo, no lo podemos modificar. El sexo, aunque se tiene estipulado que es más frecuente en hombres, a la edad de la menopausia se hace 5 veces mayor en la mujer lo que es la aparición de la enfermedad cardiovascular. Siempre es pertinente conocer los números. Claro. Siempre que voy a un programa o que puedo escribir en las redes, en los medios de comunicación, conocer tus números puede detectar a tiempo una enfermedad cardiovascular, como por ejemplo tu tensión arterial, lo que es la glicemia, el azúcar, los niveles de colesterol, tu medida. Tú que eres nutrióloga y sabes que siempre nos preocupamos por lo que son las medidas, y ustedes también. Precisamente lo que es la obesidad abdominal, que en los hombres se le llama la barriguita cervecera, puede incrementar el riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, en las últimas estadísticas, de acuerdo aquí en República Dominicana, de acuerdo a la Sociedad Dominicana de Cardiología, un 60% de la población padece entre sobrepeso y obesidad. Eso es elevado. Nosotras las mujeres resultamos con una mayor incidencia para un no beneficio de acuerdo al sexo. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que son los factores de riesgo, como dije, el sobrepeso, obesidad, los niveles de colesterol, los niveles de glicemia, los antecedentes familiares, el sedentarismo y el tabaquismo también. Mire qué interesante eso que usted me menciona, pues la doctora habla de la Sociedad Dominicana de Cardiología, donde ella fue presidenta, ella es muy humilde, no lo dice, duró 2 años dándonos muchísima información, muchas campañas de prevención, y vamos a hacer un stop ahí en la parte de la que mencionó de conoce tus números. Es muy importante esa parte, de alguna manera hacerla llegar a que los pacientes, así como se sienten familiarizados con los estudios de evaluación del cáncer de mama en la mujer, pues la mujer se entere de cuáles son los números que le corresponde tener en función de los rangos de normalidad. Antes, por ejemplo, la presión arterial, recordemos que es un asesino silente, ¿verdad? O sea, nosotros no nos damos cuenta si tenemos la presión o no la tenemos alta. O sea que cuando una persona va y hace un chequeo, por lo menos periódico, de hipertensión arterial, ¿cuáles son los rangos actualmente que ella debería de manejar de acuerdo a los últimos estudios? Sí, es importante eso que mencionas de cuándo acudir primero, o sea, la población debe conocer. Se está estipulado que en los hombres es por encima de los 40 años, pero por ejemplo en las mujeres, en la edad de la menopausia, que lo había mencionado anteriormente, pero si antes de eso
tú fumas, eres sedentario, tienes antecedentes familiares, claro. sobrepeso, diabetes, o sea, tienes que hacerte una evaluación periódica cada año y cada 6 meses saber tus valores cómo están, niveles de creatinina, incluso la función renal, niveles de colesterol y dar un seguimiento a la glicemia. Entonces, es importante, por ejemplo, que las pacientes sepan que deben de acudir a tiempo a lo que es la consulta, conocer sus valores, incluso estamos hablando de adultos, pero hay que mencionar, y bien tú lo sabes, que debemos mencionar que también en la etapa de la adolescencia es importante detectar, porque tú misma has tenido quizás casos referidos por nosotros de hiperlipidemia familiar, donde podemos ver pacientes jóvenes ya con niveles de colesterol súper elevados y que luego estos, a medida que va aumentando lo que es el tiempo, la edad, se va condicionando con otros factores, hábitos no saludables, y puede conllevar a eventos de manera temprana. Nosotros estamos alarmados con la cantidad de jóvenes, incluyendo hembras, que tenemos, mujeres que tenemos con hipertensión arterial, 20 y tantos años, hombres y mujeres también, sobre todo en los hombres, más lo que es cardiopatía isquémica ya a los 40 años. La enfermedad cardiovascular ya no es de añoso, es de personas también jóvenes, y por eso qué bueno que tú también te unes a lo que es la concientización de las familias dominicanas, que es lo que más nos duele y que debemos de trabajar para ver si en un futuro, ¿verdad?, podemos tener una población sana. Y más que nada llevar el mensaje de todo un grupo, ¿verdad?, en Medicina Cardiovascular Asociada, en donde la doctora Claudia Almonte es parte muy importante del staff. Pues la idea es llevar el mensaje pues de una manera llana, ¿verdad?, porque la educación médica a veces utiliza ciertos términos que el paciente no necesariamente entiende. Entonces es muy importante que nosotros le demos prioridad a la parte de ser un poquito más específicos cuando nosotros estamos hablando de prevención cardiovascular. Tenemos que irnos a una pausa, pero después de esto venimos con más en la consulta de MCA. La brisa me trae sonrisa, sonrisa de gente sabia, sonrisa que se convierten en la noticia de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Que se llene. Es la brisa de este tiempo. Que se llene. Es la brisa que me importa. Que se llene. Es la brisa navideña. Que se llene. Es la brisa que me toca. Con la verdad siempre en la mano. Hoy porque siempre está a tu lado. El informe con Alicia. Tu esperanza cada día. Oh, señores. Todos ustedes saben quién soy. Alicia, Tirson y Efraín le desean muchas felicidades. Señores, yo voy a dar un susto. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La Navidad es tiempo de compartir y estar cerca de la familia y nuestros seres queridos. Graba tu saludo navideño y envía tu video a la dirección saluditos@noticiassn.com. No importa el lugar donde te encuentres, Grupo SN, siempre presente, acercándote a los tuyos.
Y traigo salsa para tu lechón, mami. La brisa me trae sonrisas. Sonrisas de gente sabia, sonrisas que se convierten en la noticia de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Se viene. Es la brisa de este tiempo. Se viene. Es la brisa que me informa. Se viene. Es la brisa navideña. Se viene. Es la brisa que me toca. Se viene. Con la verdad siempre en la mano. Se viene. Y un sello de garantía. Se viene. El informe con Alicia. Se viene. De esperanza cada día. Oye. Y oye qué rico, mami. Ese viene. Que Dios me lo bendiga. Ese viene. ¡Oíste! ¡Felicidades! Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Estamos de vuelta aquí en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y muy cómoda con mi invitada especial, la doctora Claudia Almonte, que hablábamos antes de la pausa sobre enfermedad cardiovascular en la mujer. Hablábamos sobre lo grande o impactante que son las estadísticas. Hablar de que por una mujer con cáncer, 10 tienen enfermedad cardiovascular debe ser algo que nos llame la atención, y por eso traemos este tema de forma puntual y especial. Entonces nosotros hablábamos, doctora, de que cuando hablamos de enfermedad cardiovascular en la mujer teníamos que hablar de hipertensión, teníamos que hablar de infarto, teníamos que hablar de todo lo que tenía que ver con la parte cardiovascular, pero queremos ser específicos, ¿verdad? Y hay muchísimas otras entidades que afectan más a la mujer que a los hombres. Entonces decíamos, tenemos que conocer los números. Así Sí. usted me decía. ¿A qué se refiere con conocer los números cuando hablamos de hipertensión arterial? Sí, hay una diversidad en relación a lo que son las últimas guías. Por ejemplo, tanto las guías americanas, que controversialmente el año pasado hicieron una publicación donde a todos nos llamó la atención y paradójicamente, o sea, las estadísticas se duplicaban en todos los países si llevábamos los niveles de tensión arterial a esas guías. O sea, pasamos de que de 12,8, 120/80, para que la población pueda entender, milímetros de mercurio de tensión arterial, estamos hablando de que debíamos de llevar a una normalidad aún más de 110/70, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Surgen las guías europeas, existe un poco de controversia, quizá menos agresividad. Por un lado, estuvimos de acuerdo en cierto sentido con las guías americanas. Fíjate que a pesar de que la ciencia, las sociedades han buscado todas las formas de crear lo que es la prevención, de disminuir la hipertensión, mantenerla controlada. Fíjate cómo la incidencia de fallo cardíaco, fallo renal, sigue siendo la misma y en aumento. Claro. Entonces hay que ser más agresivo con el paciente. Siempre tendemos, y tú sabes que pertenece a nuestra escuela de medicina cardiovascular asociada, donde tendemos a ser
muy agresivos, muy estrictos con los pacientes, quizás a veces se ponen un poquito enojados o en muchas ocasiones, pero terminan diciendo que bien, que le hicimos toda la evaluación pertinente y también pudimos controlar de manera asertiva lo que es, por ejemplo, un paciente hipertenso. Si dejamos, y eso es bueno decirlo a la población, por ejemplo, por ahí hay muchos pacientes hipertensos, estamos hablando hasta un 40 quizás de lo que está medicado, que no está controlado totalmente. Eso es un riesgo. Claro. O sea, un paciente, por ejemplo, de 40, 50 años, que es hipertenso, yo lo medico y aún así mantiene unos niveles 140, 90, ese paciente no está totalmente controlado. Entonces, es un paciente potencial para desarrollar fallo cardíaco, hipertrofia del ventrículo izquierdo o engrosamiento del músculo cardíaco, disfunción diastólica, o sea, todas las complicaciones y fallo renal, que es uno de los más temidos en la hipertensión, precisamente porque no está controlado. Esas estadísticas nada más no son de aquí, o sea, a nivel mundial existe una alta preocupación, sobre todo en Latinoamérica, hay diversos estudios, publicaciones, de que debemos de controlar aún más nuestros pacientes. Y que la mujer, por ser mujer, pues en el caso, por ejemplo, del embarazo, pasa por cambios en su vida, en el embarazo, luego en la menopausia, pero si hablamos de una etapa más temprana, donde hay riesgo de padecer hipertensión gestacional o de hacer preeclampsia, muchas veces estas mujeres, sea por predisposición genética o sea porque estaban en sobrepeso antes del embarazo, se quedan hipertensas. Sí, hay un 20 o un 30% que puede quedar hipertensa. Por ejemplo, una paciente que se ha desembarazado y dura 2, 3 meses, más de 3 meses o 4, con hipertensión, es una paciente que probablemente se va a quedar hipertensa. Entonces, lo correcto sería no llegar hasta ahí. Y de hecho, una persona, aunque haya tenido preeclampsia o hipertensión gestacional, haya mejorado, ya no es hipertensa, debe de darse seguimiento habitualmente, porque esa paciente favorece que en un futuro pueda tener enfermedad cardiovascular de manera más temprana. Ya ese factor se le colocó como de riesgo. Claro, y es muy importante entender que, por tanto, usted tiene que tener una evaluación cardiovascular más temprano. O sea, yo no voy a esperar a tener 50 años o a tener el periodo de la menopausia cuando ya yo cargo desde joven con un problema desde el punto de vista de factores de riesgo. No, igual mencionar también las mujeres que sufren de trastorno circulatorio, como le dicen, problemas de la circulación. Es importante que esas personas que han tenido trombosis venosa profunda, son personas que favorecen en un futuro a enfermedad cardiovascular. Esto es bueno puntualizarlo, porque en muchas ocasiones se ha tenido un episodio X y ya posteriormente no hay un seguimiento habitual de lo que pudiera en otras ocasiones presentarse incluso de manera más complicada alguna otra enfermedad cardiovascular. Y otras cosas que afectan a la mujer, además de este tema de la hipertensión que puede empezar antes, además del tema de la enfermedad coronaria que se da ya más en la menopausia, o además del tema de la dislipidemia familiar, ¿verdad? Que usted decía que si yo tengo genética de colesterol elevado y tengo un padre que falleció joven, pues yo no puedo esperar más tiempo, yo tengo que empezar temprano mi evaluación cardiovascular, pero hay otras entidades menos frecuentes, o vamos a decir menos conocidas. Algunas mujeres incluso podrían asociar las arritmias con algo como emocional, las mujeres tendemos a ser más sensibles y esto es algo que a veces como que no le prestamos atención, me dio taquicardia, entonces yo pienso, ¿qué connotación tienen las arritmias en la mujer en su caso? Sí, es importante antes de contestarte esa pregunta que precisamente las pacientes, por ejemplo, con lupus, por ejemplo, hablabas de otros grupos, mujeres que han tenido, que tienen lupus diagnosticado, deben de darse un seguimiento también habitual en relación a lo que es las evaluaciones cardiovasculares, sobre todo de manera compleja. O sea, no es solamente dedicarse a hacerse lo que es un electro, un ecocardiograma, si hay que hacer una evaluación periódica de cada año, por lo menos una prueba de esfuerzo, su placa de pecho, sus análisis, que es lo que va a complementar la evaluación. Claro, excelente. Y en el caso, por ejemplo, de las arritmias, cuando nosotros le decimos a un paciente, no, tenemos que hacer una evaluación cardiovascular más profunda, eso no es por un amorío, de que era una ruptura amorosa, no, de verdad, porque las mujeres tendemos como a somatizar, como decimos, un poquito más, y no le damos importancia a la parte orgánica, a la parte cardiovascular. ¿Cuál es su experiencia? Me encanta esa pregunta y ese comentario. Fíjate que dentro de
problemáticas que existía en los años atrás con las mujeres cuando iban a una emergencia, a una consulta por unas palpitaciones o por un dolor de pecho incluso, tendía a diagnosticarse y de hecho ser despachada como si fuera algo emocional, y una vez se van a la parte de lo que si había tenido algún problema con el esposo y todo esto. Ya hoy en día se está concientizando a los médicos de emergencia, nosotros como cardiólogos, o sea, claro, la parte emocional es importante porque quizás es una de las más frecuentes, pero en el área de las palpitaciones, en el área de las arritmias, que en muchas ocasiones se presenta y sobre todo en la mujer, siempre es bueno descartar primero lo orgánico. Puede que sí, que se trate de ansiedad, que usted está teniendo malas noches, que está preocupado, que tiene algunas situaciones emocionales, de trabajo familiar, pero siempre es de gran importancia que un médico especialista, en este caso un cardiólogo, sea quien determine si realmente esas palpitaciones o esas taquicardias que usted tiene son algo que quizás no tenga ningún trastorno cardiovascular. Es bueno hacerle sus pruebas de tiroides, realizar Holter, que es un monitoreo de 24 horas que nosotros mandamos a los pacientes para ver el ritmo. Un electrocardiograma en reposo no necesariamente normal, quiere decir que tú estés bien de manera cardiovascular, sino que si esa paciente se queja de lo que son las palpitaciones o alguna taquicardia que presente, lo ideal es tratar de ver hasta el final, diagnosticar precisamente o descartar alguna patología, incluso una valvulopatía, algún daño de una de las válvulas. ¿Y hay alguna taquicardia o arritmia en específico que sea más frecuente en la mujer? Bueno, se ha visto y sobre todo en las mujeres con cáncer. Por ejemplo, la fibrilación auricular se ha evaluado. Está la taquicardia sinusal, que es una taquicardia quizás simple, los extrasístoles. Nosotros en la consulta, por lo menos en nuestra experiencia, vemos muchos pacientes que precisamente se quejan de palpitaciones, presentan algunos extrasístoles. Extrasístoles son como los latidos extras, que pueden ser pocos como pueden ser muchos. Si es muy molestoso, hay que investigar si esa paciente consume mucha cafeína, si no hace ejercicio, si se hidrata adecuadamente, como dije, las hormonas tiroideas y una serie de patologías que hay que descartar en esos pacientes. En las pacientes con cáncer hay estudios que ha sobresalido de que sí existe lo que es la incidencia de fibrilación auricular como más frecuente en mujeres. En mujeres. Y en el caso, por ejemplo, yo que tengo experiencia por trabajar tantos años ya en el grupo cardiovascular con ustedes, he oído algo que le llaman el corazón roto. ¿Eso por qué le llaman así, doctor? ¿Y qué relación tiene con las mujeres? Sí, el corazón roto es el llamado síndrome de Takotsubo. Takotsubo es como una vasija que es un atrapapulpo, se usa en Japón y es precisamente la forma que adquiere el ventrículo izquierdo, que es la parte, el músculo cardíaco quizás más importante en nuestro corazón, cuando la paciente hace esto. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido duelo, que tienen una pérdida, mujeres muy sufridas, mujeres que han tenido un asalto, por ejemplo, que han tenido algún evento que le ha conmocionado bastante y hacen como si fuese la especie de un infarto transitorio que dura 1 o 2 semanas. Simula todo lo que es la clínica, pero cuando se realiza el cateterismo, que es el estudio para ver las coronarias, salen normales. Entonces, se ha buscado muchísimas causas, se habla, no todas las mujeres predisponen a eso, pero sí en algunas se ha visto. Y luego de un tiempo, porque deja de bombear bien el corazón, luego de 1 a 2 semanas, este corazón vuelve a recuperarse. Mire, qué interesante está ese tema, porque yo estoy segura que hay muchas mujeres que después de cierta etapa sienten pues alguna molestia, y estas molestias que pudieran incluso asemejar un infarto, a veces no lo son, ¿verdad? Pero la mujer tiene que entender que es una probabilidad y que por tanto tiene que acudir al médico entendiendo que tiene un riesgo más elevado. En el contexto, doctora, del infarto o de la enfermedad coronaria, ¿hay algo que diferencia a las mujeres de los hombres en cuanto a cómo se manifiestan en la emergencia? ¿O qué puede hacer que nosotros
vamos a decir, no nos demos cuenta de que realmente la mujer está teniendo un infarto porque su presentación no es normal. ¿Cuál sería el asunto ahí? Sí, siempre es bueno concientizar a la población, la femenina, que en este caso estamos hablando, de que no necesariamente un infarto le va a dar a la mujer con el típico dolor de pecho, que es muy aprensivo, como si tuviera un bloque sobre el pecho. Eso generalmente es más frecuente en los hombres. Ahora, las mujeres, así como los diabéticos, los ancianos, pacientes con enfermedad demencial, normalmente pueden quizás tener una sensación de anugo, un dolor en la espalda, dolor en la mandíbula, en los dientes, una fatiga inexplicable, un disconfort, una molestia a nivel del pecho que no necesariamente es el típico dolor agarrándose ahí, de tipo opresivo, una sudoración inespecífica, sensación de fatiga y dolor irradiado a la espalda. Siempre es bueno, y por eso siempre en los programas debe de puntualizarse que lo correcto es usted acudir a emergencias o llamar a su médico. No automedicarse, no postergar los síntomas, porque esto puede traer mayores complicaciones. Mira, es muy interesante eso que nos acaba de mencionar la doctora sobre lo atípico que puede presentarse un infarto en el caso de la mujer. Tenemos que irnos a una pausa por temas de tiempo, pero tenemos que desglosar ese tema de manera muchísimo más desglosada y venimos con más en la consulta de MCA. Otra vez, pero con Alicia. La brisa me trae sonrisas, sonrisas de gente sabia, sonrisas que se convierten en la noticia de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones, la brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Es la brisa de este tiempo, es la brisa que me informa, es la brisa navideña, es la brisa que me toca, con la verdad siempre en la mano, porque siempre está a tu lado, el informe con Alicia, de esperanza cada día. S&N, que nadie invente. Es tu príncipe otra vez. Muchas felicidades, mi gente. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Aceptar un primer maltrato es el inicio de una larga humillación. Ámate y no podrán maltratarte. La Navidad es tiempo de compartir y estar cerca de la familia y nuestros seres queridos. Graba tu saludo navideño y envía tu video a la dirección saluditos@noticiassn.com. No importa el lugar donde te encuentres, Grupo S&N, siempre presente, acercándote a los tuyos. La brisa me trae sonrisas, sonrisas de gente sabia, sonrisas que se convierten en las noticias de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Es la brisa de este tiempo. Es la brisa que me informa. Es la brisa navideña. Es la brisa que me toca. Con la verdad siempre en la mano. Porque siempre está a tu lado. El informe con Alicia. De esperanza cada día.
La violencia contra la mujer tiene consecuencias en su salud física y mental. Es por ello que debemos de denunciar cada maltrato. De vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y junto a mí, la doctora Claudia Almonte, cardióloga clínica y ecocardiografista, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Cardiología y miembro del staff de Medicina Cardiovascular Asociada, que nos brinda hoy un tema de mucho interés y es la enfermedad cardiovascular en la mujer. Esto nos compete a nosotras como mujeres, a nosotras como hijas, a nosotras como esposas y como todo lo que a nosotros nos concierne. Mencionaba al principio del programa de que antes la enfermedad en la mujer hasta se obviaba porque la mujer siempre lleva al esposo a la clínica, aminora sus síntomas e incluso hablaba antes de la pausa algo muy interesante, y es que en el hombre, y es lo que normalmente tenemos como conocimiento, se presenta muy típico ese dolor de pecho opresivo cuando tiene un infarto, pero en la mujer podría pasar completamente distinto y tener el mismo evento cardiovascular y obviarse precisamente porque la mujer no está al tanto de que tiene unas manifestaciones atípicas, ¿verdad? Que si sensación de anugo, molestia en la espalda, o sea que mujer, preste atención a sus síntomas, preste atención a sus números porque es muy relevante. Entonces, la doctora también nos hablaba sobre la menopausia. ¿Cuál es la relevancia, doctora, de la menopausia en la mujer y la enfermedad cardiovascular? Sí, importante saber que en la edad de la menopausia, que hay que puntualizar también que muchas mujeres tienen lo que se llama menopausia precoz, aunque normalmente la menopausia es a la edad de los 50 años o más, pero pueden tener menopausia precoz o han sido histerectomizadas completa y quizá esa mujer ha disminuido lo que es la producción de estrógenos. O sea, el estrógeno es muy responsable de que tengamos un LDL, que es el colesterol malo normal o bajo, y tenemos el HDL, que es el colesterol bueno, tiende a ser elevado. Luego de que hay una menopausia, ya sea por circunstancia o fisiológica, básicamente tiende a invertirse, o sea, el colesterol malo puede subir, los triglicéridos, el colesterol bueno tiende a bajar. Entonces, si esto aunado a algunos factores que tú has adquirido, por ejemplo, si eres diabética, si fumas, si tienes sedentarismo o sufres de alguna otra enfermedad, sobrepeso, si has tenido preeclampsia, esto se potencializa aún más. Fíjate que los factores de riesgo se van sumando. Claro, o sea, usted lo ha mencionado eso de manera muy fehaciente, factores de riesgo, porque eso es lo que de manera acumulativa lo van a predisponer a uno a una enfermedad. No, y claro, y sobre todo, por ejemplo, los niveles de colesterol. Sabemos que desde que estamos en el vientre de nuestra madre ocurre lo que son las estrías grasas, pero esto, a medida que nosotros vamos creciendo, dependiendo la alimentación, que hago este señalamiento precisamente por lo que nos están viendo, de que la alimentación en los niños debe de ser saludable, al igual que incentivar el ejercicio, porque esas estrías grasas, esas partículas de colesterol se pueden ir aumentando y ocluir nuestras arterias, puede ser a nivel de nuestro cuerpo, en las coronarias, miembros inferiores o carótidas, que son las arterias que van al cerebro, y pudiendo ocasionar eventos cerebrovasculares o cardiovasculares de manera temprana. Esto aunado, como bien hemos mencionado, a otros factores que tú le vayas añadiendo. Hago hincapié sobre todo en lo que es el tabaquismo. El tabaquismo presenta una importante causa de enfermedad cardiovascular. Me estoy refiriendo también a los famosos cigarrillos electrónicos que han venido a formar parte de lo que es quizás el deshabituar a un paciente que fuma. Esto no debe ser así, o sea, la persona que quiere dejar de fumar, lo correcto es que se ayude con un psicoterapeuta, con su médico de cabecera, que hay algunas pautas para poder deshabituar a ese paciente, no adquiriendo otro hábito, o sea, tú estás sustituyendo un hábito por otro, que no es lo correcto. Esto por las mujeres, esto por los jóvenes, lo digo, porque hoy en día personas que no fumaban lo hacen, atento a que se ha
promovido lo que es esto de los cigarrillos electrónicos como de manera sana. O sea, es como que el que no bebe, tú le digas, sí, debes de tomar, o el que no fuma, debe de entonces empezar a fumar. No es lo correcto. Y en la menopausia, por ejemplo, que es un periodo comprendido entre los 45 años a los 55, a veces puede darse una menopausia temprana, una menopausia tardía. A veces, como usted decía, a una mujer puede haber sido histerectomizada, o sea, se le puede haber retirado el útero, incluyendo los ovarios, y que esto le haya inducido una menopausia en cuanto a los síntomas, ¿verdad? Que es algo que la mujer va a ser sumamente expresiva, es muy franca. Doctora, esos calores que me dan, esa sensación de sudoración, esa resequedad, todo eso a veces hace que se utilicen terapias de reemplazo hormonal. Y yo entiendo que el cardiólogo tiene como cierto choque con este tipo de utilización de fármacos o con este tipo de terapia. ¿Cuál es la perspectiva del cardiólogo en este caso? En años anteriores se tenía incluso la terapia de reemplazo hormonal, que son las hormonas que le indican normalmente lo que es el ginecólogo a la paciente, como prevención, de hecho. Se utilizaba como prevención, pero sin embargo en el tiempo, de acuerdo a varios estudios con muchas pacientes femeninas, se dio cuenta de que en verdad esto pudiera aumentar lo que es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Como bien dices, es muy molesto, son síntomas que tú no puedes obligar a la paciente a que los tolere, aunque se trata de que sí, que pueda tolerar lo que es el calor, que espere 10 minutos, tranquila, que no se desespere. El ejercicio que ayuda muchísimo a que esto pueda mejorar. Bajar de peso. Exacto, y entonces hay muchas pacientes que no lo toleran, o sea, la resequedad quizás vaginal que puede ocurrir, y esto puede traer inconvenientes de calidad de vida a la paciente, entonces no podemos tampoco obligar. ¿Qué pasa? Debe de hacerse esta paciente una evaluación cardiovascular completa. Nosotros como cardiólogos, y de acuerdo a las últimas menciones, sociedades de alto impacto a nivel mundial de cardiología, o sea, no estamos de acuerdo con la terapia reemplazo hormonal, pero como bien dije, si usted se ha hecho una evaluación cardiovascular completa, que no es solamente un examen físico, un electro, y quizá algunos estudios cardiovasculares que apoyen que usted no posee ningún otro factor de riesgo que pueda aumentar al aunarse a una terapia de reemplazo hormonal que le coloquen por los síntomas, pudiera por un tiempo quizás mermar los síntomas de esa mujer. No estoy diciendo que estamos indicando terapia de reemplazo hormonal, sino que hay que ver cada caso. Hay que individualizar, Hay que individualizar cada paciente. No es lo mismo un caso de una mujer que, por ejemplo, tiene todo un perfil de colesterol controlado, que le han hecho el scorecard, todas las pruebas están normales y se le puede dar la calidad de vida porque el mismo factor estresante puede desencadenar todo una locura. Pero en el caso, por ejemplo, de una mujer infartada, ¿verdad? Que le dio un infarto, que fue operada de corazón abierto, pues es un contexto de una paciente en el que de verdad tendría que hacer un mayor esfuerzo por tolerar la menopausia sin uso. Eso es lo que la doctora quiere decir, que se debe de individualizar. Existen también últimamente y modernamente lo que son las terapias de reemplazo no hormonal, que eso su ginecólogo es que le pudiera orientar y prescribir, o sea, buscar la forma de que se haga ese periodo de manera natural, que pase, que la persona, la fémina tenga una calidad de vida adecuada, porque si no, la no calidad de vida adecuada te lleva a más factores de riesgo, incluso cardiovascular. Por ejemplo, una mujer que no duerme bien, que se siente agotada, que no tiene, de hecho, afecta su relación personal con la pareja, son cosas que definitivamente hay que tomar en cuenta. Y hablando, doctora, de todos los factores del riesgo, de la parte de prevención, ¿qué está haciendo la Sociedad de Cardiología a nivel mundial para trabajar realmente la prevención de la enfermedad cardiovascular en la mujer? Sí, fíjate que todas las sociedades preocupadas, y de hecho la American Heart, la Asociación Americana del Corazón, creó hace muchos años lo que es Vístase de Rojo por la Mujer. Ven que estoy vestida de rojo, que le queda bello también. Gracias, yo tengo los labios solamente. Gracias, sí. Vístese de Rojo por la Mujer es una campaña a nivel mundial. Ese es el primer jueves de cada febrero para concientizar. No solamente la mujer va a vestir de rojo, también el hombre puede ayudar, porque existen lo que es tu madre,
tus hermanas, donde pueden verse afectadas por lo mismo. Claro. O sea, a los hombres se les dice, bueno, ponte un corbatín o una media roja. Vestirse de rojo significa una alerta para la mujer de que debe de cuidar su salud cardiovascular. La Sociedad Interamericana también, que posee lo que es Chat Mujeres, donde tenemos un chat multitudinario, diría, de mujeres de vístase de rojo. También en diversos países, lindas campañas para esa época y fuera de esa época, porque la prevención es todos los días, no es solamente en las fechas. Por ejemplo, hoy es día de la diabetes. Claro. Y debemos de saber que la diabetes afecta muchísimo. El mes de la diabetes, realmente, porque es todo un espectro. Una campaña de concientización en donde sabemos que una mujer que padece diabetes hasta en un 50% posee la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. Claro. Entonces es importante conocer de estas campañas de concientización, de unirse, de replicar. Yo siempre le digo al público televidente y a quien nos escucha o lee, de que debemos replicar los mensajes de concientización, porque podemos ayudar a alguien. Claro que sí. O sea, con estos mensajes, y sobre todo, qué bueno que esto se pasa de manera televisiva, de que debemos replicar a todos nuestros amigos, familia, compartir en los chats, que es muy frecuente hoy en día, estos mensajes de concientización. Y cada vez alertar más sobre la importancia de la prevención cardiovascular en la mujer. Doctora, vámonos a la pausa y venimos con más de la consulta de MCA. La brisa me trae sonrisa, sonrisa de gente sabia, sonrisa que se convierten en la noticia de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Que se llene. Es la brisa de este tiempo. Que se llene. Es la brisa que me informa. Que se llene. Es la brisa navideña. Que se llene. Es la brisa que me toca. Con la verdad siempre en la mano. Que se llene. Hoy porque siempre está a tu lado. Que se llene. El informe con Alicia. Que se llene. Tu esperanza cada día. Oh, señores. Ustedes no saben quién soy. Alicia, Tirson y Efraín le desean muchas felicidades. Señores, yo voy a dar un susto. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. La Navidad es tiempo de compartir y estar cerca de la familia y nuestros seres queridos. Graba tu saludo navideño y envía tu video a la dirección saluditos@noticiassn.com. No importa el lugar donde te encuentres, Grupo SN, siempre presente, acercándote a los tuyos. Y traigo salsa para tu lechón, mami. La brisa me trae sonrisas, sonrisas de gente sabia, sonrisas que se convierten en la noticia de cada día. La brisa me trae recuerdos, recuerdos y tradiciones. La brisa que me acompaña, la brisa que me responde. Se llene. Es la brisa de este tiempo. Se llene. Es la brisa que me informa. Se llene. Es la brisa navideña. Se llene. Es la brisa que
que me toca. Con la verdad siempre en la mano, y un sello de garantía, El informe con Alicia, de esperanza cada día. Oye, y oye qué rico, mami. Que Dios me lo bendiga. oíste, felicidades. Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados. Actúa. Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Ojalá mi hijo estuviese aquí para ver en quién te has convertido. ¿Qué pasó? Juntos vamos a acabar con la delincuencia, porque juntos somos imparables. Quique, presidente. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con un tema que ha sido para mí sumamente interesante y ha sido la enfermedad cardiovascular en la mujer, la importancia de la prevención, lo altamente prevalente que es y lo mucho que podemos hasta obviarla sin saber las repercusiones que eso tiene desde etapas tempranas en la mujer. Antes de la pausa hablábamos sobre el vístase de rojo. Qué interesante eso, miren que la doctora vino bellamente vestida de rojo, precisamente porque es lo que se está utilizando a nivel mundial todos los años. Y le quería preguntar, ¿en qué fecha del año es que normalmente estamos haciendo este tipo de campañas para que todos estén alertas y también participen? Sí, el primer jueves de cada febrero es que debemos de vestirnos de rojo. O sea que en el mes del amor en ya el lo vamos mes a del asociar. amor, exactamente, pero siempre es bueno, Claro. igual como en otros países se realiza, y te decía que en un chat que tenemos de mujeres cardiólogas que trabajan a nivel internacional en toda Latinoamérica, hacen muchísimos trabajos, charlas, concientización de manera Claro. puntual y en todos los meses del año, o sea, la enfermedad, la concientización a la población debe ser siempre, Claro. y por eso en otros países lo realizan, nosotros lo estamos emulando y sobre todo nosotros como cardiólogos, como profesionales, tú que Claro. eres nutrióloga, lanzados a llevar concientización, y eso es lo más importante, siempre en febrero. El primer jueves de cada febrero, la Sociedad Dominicana de Cardiología, de hecho en sus páginas, en sus redes, normalmente nos da un recordatorio unos días antes de que ese Claro. día debemos de salir vestidos de rojo, y en muchas ocasiones se hacen actividades para concientizar. Y ahí yo veo que se hacen caminatas, Sí. ruedas de bicicleta, maratones. Sí, porque es el mes del corazón. Claro, estimulando de ahí. la actividad física, que es parte importante de la prevención cardiovascular. Y es muy interesante lo que usted mencionaba, y lo ha dicho en varias ocasiones en el programa, y es el tema de que desde la niñez nosotros podríamos estar acumulando placas. Hablaba hasta de unas estrías grasas, que son como esas líneas dentro de la arteria que podrían ocurrir desde la niñez, desde el nacimiento inclusive. ¿Y por qué es importante hablar de esto en la mujer? Porque la mujer normalmente es la que tiene el rol en la casa, sea Claro. madre, sea tía, sea abuela, de alimentar a los demás. Y es parte responsable de la cultura nutricional que nosotros tenemos. Yo como nutrióloga es algo que siempre enfatizo a mis pacientes, incluso cuando va un señor a mi consulta y le digo, tráigame a su esposa. Así es. Porque es normalmente la persona encargada de que las cosas se ejecuten. Entonces, eso es algo cultural probablemente de nuestro país, pero es algo que nosotros, por ser cultural, tenemos que ser puntuales y tenemos que ser un poquito más específicos en llamar
llamar la atención y decirle, madre, vamos a disminuir la fritura en la casa todos los días, esos fritos verdes, madre, vamos a dejar la sopita. Entonces sí, porque a pesar de que nos sintamos bien, estamos influyendo no solamente en nuestra prevención cardiovascular, sino también en la de toda la familia. Ahí nuestros hijos van a salir de la casa con todos los aspectos culturales, con todo el aprendizaje de alimentación, y lo digo por mi esposo, que arrastró a mi casa muchas de las cosas de su madre, que hizo un muy buen trabajo, francamente, y son cosas que yo lo veo y digo, wow, la verdad es que tiene un alcance importante el rol de la mujer en la prevención cardiovascular. Tenemos algunas preguntas, doctora. Usted sabe que siempre hay personas que están conectadas, muy atentas a este programa. Y, por ejemplo, tenemos a María, que dice, tengo 55 años. He notado que después de la menopausia me ha crecido el abdomen, tengo como más grasa. Además, me duele la cabeza constantemente. ¿Podría ser el dolor de cabeza presión alta? Bueno, es importante, María, decirle, o sea, siempre que hay un síntoma, debemos de saber que la hipertensión es la enemiga silenciosa, que lo mencionabas en inicio, pero sin embargo hay muchas personas que sienten una sensación como de opresión, no muy fuerte, que sienten dolores de cabeza. Lo correcto es ir a un médico, o sea, cualquier síntoma no minimizarlo. Los síntomas deben de ser abordados por un médico, en este caso un cardiólogo, tomarle la presión, o si usted tiene un aparato también, porque en muchas ocasiones lo tiene y puede guiarse. Y de hecho hay muchas hipertensión sorpresa, que yo digo que terminaron tomándole la presión a todo el mundo y de repente el que no se creía que era hipertenso sale hipertenso. Si tiene síntomas de dolor de cabeza y tiene un síntoma abdominal, también lo correcto es que acuda a un médico. Claro, y ya que se encuentra en la menopausia, como usted decía antes, es un factor de riesgo, así que ella debe de acudir al médico, no definitivamente autotratarse, y si tiene la presión alta, no obviarlo, porque a veces pasa eso, doctora, que la paciente dice, ay, estoy muy cansada hoy, yo no dormí, tal vez por eso la presión está alta. La parte emocional, o sea, aducen que cuando hay algo emocional, entienden que por eso es la hipertensión, y en muchas ocasiones, y de acuerdo a los últimos estudios, o sea, la hipertensión, incluso la emocional, debe de manejarse y dársele seguimiento. Excelente. O sea, es importante, sobre todo a las personas que se ponen mal, cuando fallece alguien, o cuando tienen algún pique, diríamos. Claro, así mismo, que no se trate como normal. Exacto, y lo correcto es acudir a su médico. Nuestra segunda pregunta dice, el calor que me da con la menopausia hace que me falte el aire. ¿Cómo puedo saber si es por el corazón o por un problema de la menopausia? Sencillo, tiene que acudir a su médico. Ya de por sí está en la edad de la menopausia, y si tiene algún síntoma, potencializar lo que es la evaluación cardiovascular. De hecho, aplaudo de que muchos endocrinólogos, ginecólogos envían ya cuando una paciente la han detectado en la menopausia para que vaya al cardiólogo a la par, aún no tenga síntomas, a hacerse una evaluación cardiovascular. Sensación de fatiga, una sudoración inexplicable, no pensar que es solo la menopausia. Hay que acudir al médico, en este caso el cardiólogo, que determine si usted no está teniendo ningún problema, por ejemplo, coronario o alguna falla cardíaca. Entonces, un señor nos pregunta, mi madre tiene Alzheimer, nos han dicho que hagamos una alimentación baja en colesterol. ¿Es que existe alguna relación entre el colesterol y el Alzheimer? Bueno, realmente hay algunos estudios que hablan sobre eso, pero sin embargo, de hecho, en muchas ocasiones hasta lo determinan con que no, que es el tratamiento que se le da para el colesterol a los pacientes, lo cual hasta ahora no está totalmente probado en eso. Lo correcto es que si hay una persona con niveles de colesterol elevado, claro, no una persona de 80 años para usar quizás estatina o medicamentos, pero una persona que tiene 65 años, 70 años, que todavía podemos disminuir lo que son las placas, la formación de placas de colesterol, debe de ser tratado, y de hecho por eso también están ustedes los nutriólogos que le ayudan con la alimentación. Fíjate cómo nuestros pacientes en medicina cardiovascular asociado hacemos un feedback muy bueno cuando llevamos al paciente de la edad que sea al departamento de nutrición para ser ayudado no solamente con medicamentos, sino con lo que es
el hábito de comer saludable, Claro. que de eso ustedes se Para encargan. complementar el tratamiento farmacológico definitivamente. Doctora, hemos tenido un tema sumamente interesante y yo me siento muy agradecida de tenerla hoy en la consulta de MCA, es su programa también. Así Gracias. es que le esperamos nuevamente en muchísimas otras intervenciones y le agradecemos a todos por su sintonía. Nos vemos con más en la consulta de MCA. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Mexana, talco medicado. Mexana, vive la vida sana. Aceptar un primer maltrato es el inicio de una larga humillación. Ámate y no podrán maltratarte.